Es turno de presentar entonces a nuestro último ponente. Hablamos del doctor Aldo Campo González. Recuerden, los invitamos a participar en el chat de YouTube y a diligenciar su formulario para la certificación futura. Bien, el doctor Aldo Campo González es chileno, teórico, ensayista y crítico educativo, especializado en teoría crítica de la educación inclusiva, orienta su trabajo a la comprensión de la interseccionalidad, la justicia educativa, la educación antirracista, las teorías postcoloniales, los estudios visuales, la filosofía de la diferencia y las metodologías emergentes de investigación. Articula su actividad desde una perspectiva post, inter y paradisciplinar. Su trabajo intelectual ha sido reconocido por diversos países del continente. Creador de la epistemología de la educación inclusiva, trabajo reconocido por diversos países y universidades de Latinoamérica. Director fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI. Institución reconocida y con estatus asociativo de la CLACSO, perdón. Primer centro de investigación creado en ALAC y Chile para el estudio teórico y metodológico de la educación inclusiva. Creó la primera licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú, profesor de epistemología de la educación inclusiva en la ENLEF, Tuxtla, México, y profesor visitante en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Fue profesor invitado en la maestría en educación desde la diversidad impartido por la Universidad de Manizales, Colombia, director de Polifonía, revista de educación inclusiva, publicación científica de la CELEI, profesor de educación general básica, licenciado en educación, posttitulado en psicopedagogía e inclusión de la Universidad de Chile, magíster en educación, mención currículo y evaluación, máster en política educativa, máster en lingüística aplicada de la Universidad de Jaén, en España, máster en integración de personas con discapacidad de la Universidad de Salamanca, España, y doctor en ciencias de la educación, aprobado sobresaliente por unanimidad, con mención cum laude, por la Universidad de Granada, España. Actualmente cursa el programa oficial de doctorado en Filosofía y Ciencias del Lenguaje, impartido por la UAM, España. Es autor de 6 libros, capítulos de libros y actas científicas, así como de más de 100 artículos entre el periodo 2009 y 2019. Ha impartido más de 90 conferencias magistrales y clases magistrales en casi todo Iberoamérica por invitación gracias a sus escritos, y publicaciones para inaugurar congresos en España, Ecuador, México, Perú, Brasil, Colombia, Argentina, Chile y Venezuela, entre otros. En julio del 2017, tras su participación como conferencista invitado del segundo y en el 2019 al tercer encuentro de literatura infantil y juvenil, organizado por la Universidad Nacional de Chimborazo y la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo, le fue otorgado el reconocimiento de Ciudadano Ilustre por el distrito de Riobamba, Ecuador, por su trabajo sobre epistemología de la educación inclusiva, y así también por el municipio del Tambo, ciudad de Huancayo, en Perú. Tras su participación como conferencista en el sexto Seminario Internacional de Investigación, Epistemología y Educación, en el 2018 la Red Iberoamericana de Pedagogía le otorgó el Premio Iberoamericano a la Investigación por la creación de la epistemología de la educación inclusiva, entregado en Ecuador. Cuenta además con el reconocimiento del Congreso del Perú por su aporte a la educación y a la cultura. Bien, en llamado a la importancia que tiene el testeo en la fácil lectura, que lo mencionaron muy bien Oscar y también Margarita, que es en tributo también al hacer, de donde surge la lectura fácil, quisiéramos leer un pequeño fragmento para dar inicio entonces al doctor Aldo Campo. Este es un fragmento tomado de la tesis de maestría de John Alexander Díaz Oregón, que se llama Otras maneras de leer. Dice: si entendemos por lectura la actividad por medio de la cual los significados se organizan en un sentido, resulta que en la lectura no hay solo reproducción, sino producción también. Una producción que cuestiona la centralidad atribuida al texto y al mensaje entendido como lugar de la verdad que circularía en la comunicación. Poner en crisis esa centralidad del texto y del mensaje implica asumir como constitutiva la asimetría de demandas y de competencias que se encuentran y negocian a partir del texto. Un texto ya no lleno, un texto heterogéneo, un atravesado por distintas trayectorias de sentido. Aldo, bienvenido, el espacio es suyo y adelante.
Muchísimas gracias, Alejandra. Tú me escuchas bien, ¿no es cierto? Te escuchamos muy bien. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Voy a empezar a compartir mi pantalla y tú me ayudas diciéndome si se ve o no se ve, porque mi computador está un poquito lento, ¿ya? Listo. Ahí puse compartir, no sé si se ve. Todavía está oscuro, creo que le va a tomar un poquito más de tiempo para que se empiece a ver la representación. Ahí ya está. Ok, maravilloso. Bueno, muchísimas gracias, Ale, por esa estupenda presentación. Felicitar a Oscar y a Margarita por sus presentaciones muy claras, profundas, concisas. Y agradecer a todos los participantes y las participantes que el día de hoy nos acompañan desde distintos países de este continente tan hermoso como El Salvador, Perú, Colombia, Chile, Argentina, algunos amigos de España, desde México, Brasil, un cordial saludo y al público fiel que siempre tenemos en el CELEI, que siempre nos acompaña, también un caluroso saludo afectuoso. Bueno, mi presentación yo creo que a esta altura donde ya Oscar y Margarita han dicho bastantes cosas, no creo que vaya a decir nada muy nuevo, pero sí mi interés el día de hoy es situarnos en dos cuestiones fundamentales que tienen que ver con la fácil lectura, ¿no? Primero, centrarnos en entender qué es la fácil lectura y luego cómo abordar el proceso de adaptación de texto, porque a veces pareciera que la fácil lectura es difícil lectura. ¿En qué sentido? En el proceso de hacer la adaptación. ¿Ya? Y es sobre eso lo que yo creo que debemos puntualizar mucho más y formarnos mucho más para entender este proceso de adaptación, cosa de que el texto se convierta en una herramienta de accesibilidad directa, concreta y oportuna a todos nosotros. Bueno, en ese marco, entonces yo quisiera partir diciendo que la lectura fácil o la fácil lectura no es nada nuevo. Yo por lo menos tuve el placer de conocer esta metodología y lo que venía haciendo el grupo de investigación UAM Fácil Lectura y posteriormente lo que Oscar viene haciendo con gran fuerza desde ya el 2009. Sin embargo, cuando nosotros miramos esta idea de la fácil lectura, qué es o qué intenta hacer, lo primero que tendríamos que entender es que la fácil lectura es un mecanismo de inclusión real. ¿En qué sentido? En el sentido que a través de la lectura, nosotros no solamente decodificamos las letras y captamos el mensaje que puede estar contenido en un texto, sino que también entendemos, ¿no es verdad?, que a través de la lectura se ejecuta una de las armas más importantes de ejercicio de la ciudadanía. Por eso siempre tenemos que entender la relación entre lectura y ciudadanía como una concreción de la inclusión, como un aspecto práctico, operativo de la inclusión. En la medida en que yo manejo el repertorio lingüístico que ordena nuestra experiencia en el mundo, yo soy capaz entonces de participar activamente de nuestra ciudadanía. En ese marco, la fácil lectura surge como un mecanismo de accesibilidad comunicativa y cultural. ¿Ya? No está netamente reducida a personas en situación de discapacidad, como se planteó en un inicio con los documentos de la IFLA, sino que es una metodología de adaptación lingüístico-discursiva de texto, ¿no es verdad? Por eso enfatizo en eso, en la adaptación lingüístico-discursiva de los textos, porque es aquello que nos va a permitir intervenir en los textos, justamente en lo que dificulta la comprensión, que es la estructura textual, las ideas, las comas, la coherencia y la cohesión que el texto tiene, sumado a los marcadores discursivos. Por eso vamos a entenderla a efectos de esta presentación como un mecanismo que da respuesta de accesibilidad a colectivos de personas que históricamente han sido marginados de la cultura letrada hegemónica. Y si nosotros cuando nos ponemos en este elemento de violencia epistémica que nos dice aquellas personas que han quedado excluidas, omitidas o relegadas del derecho a la lectura, si lo miramos en la experiencia global, todos los que somos educadores nos damos cuenta que una gran cantidad de nuestros estudiantes aprenden a decodificar, pero no comprenden lo que leen. Y eso incluso los catedráticos de universidad o profesores de universidad que hayan hoy día en el público, sabrán que incluso nuestros estudiantes en las universidades también tienen dificultades serias de comprensión. Bueno, en ese marco, el ámbito, la fácil lectura se va justamente a puntualizar en la dimensión de la cultura, el acceso a la cultura, a la literatura, a las leyes, es decir, el aparataje jurídico, a la información y a todo lo que tiene que ver con el desarrollo local del ciudadano.
En este marco, la fácil lectura ratifica el artículo 27.1 de la Convención de Derechos Humanos, que nos invita y nos dice con mucha claridad que todas las personas, sin distinción alguna, tienen derecho a disfrutar libremente de las artes, la cultura, la información, la lectura y la literatura. En ese marco, tal como Oscar lo anunciaba, y también él mostró este esquema, cuando pensamos en los destinatarios, en las personas de fácil lectura, el error es pensar que solamente la persona en situación de discapacidad lo va a requerir. Aquí nosotros lo que estamos pensando no es cuestionar, ¿no es verdad?, esta visión sacrosanta que tenemos de la comprensión lectora, ¿no es verdad?, y que un poco la psicología del lenguaje y de la lectura ha implantado. Y queremos entonces dejar de pensar que es el lector exclusivamente por sus variables afectivas, culturales, relacionales y neuropsicológicas que podrían generar los problemas de acceso a la lectura. Ese es el discurso cotidiano, tradicional. Sin embargo, la fácil lectura, desde un punto de vista más refinado y sofisticado, nos va a llevar a pensar de que toda la población de lectores se enfrenta a dificultades de acuerdo al tipo de estructura textual con el que se enfrente, es decir, con el tipo de estructura de texto. Y hay textos, como bien lo decía Oscar, como los jurídicos, que tienen una gramática, un lenguaje, una forma de redacción mucho más atomizada que un texto literario, que tal vez, o por ejemplo un texto poético nos va a causar mayor abstracción. Por lo tanto, aquí lo que vamos a revisar es centrarnos en las condiciones que el texto nos presenta y cómo esas condiciones de estructura, morfología, semántica, gramática que constituye el texto genera muchas veces obstáculos o barreras. Por eso que es importante centrarse en esa mirada y no en la mirada superficial que implica cambiar los colores, agrandar las letras, etcétera, ¿no? Porque justamente si atendemos a que es la estructura textual la que genera los problemas de dificultades de comprensión de lectura, entonces nosotros el proceso tenemos que centrarnos en la adaptación lingüística, semántica y léxica del texto. Bueno, en ese marco yo quisiera también recordar, ¿no es verdad?, que todos los textos se pueden volver accesibles. Sin embargo, la fácil lectura no implica hacer un resumen, ni tampoco destruir el texto, porque cuando tenemos que mantener muy claramente la intención comunicativa del autor, ¿ya? Bueno, en ese contexto, la fácil lectura se va a entender entonces como un método de adaptación y de redacción de textos que pretenden hacer accesible la lectura a las personas con dificultades lectoras y o comunicativas mediante la aplicación de un conjunto de pautas lingüísticas y ortotipográficas. Eso así la define Anula, por ejemplo, y Revilla en el 2005. Sin embargo, aquí es muy importante centrarse en lo lingüístico, en la adaptación lingüística, cómo estructuramos el texto de acuerdo al perfil comunicativo de nuestros lectores, usuarios o estudiantes. Si pensamos ahora, queridos compañeros, sobre qué es la fácil lectura, lo primero que vamos a decir es que la fácil lectura no es traducir un texto. Tampoco la fácil lectura es resumir un texto. Tampoco la fácil lectura es parafrasear un texto, sino que la fácil lectura implica adaptar un texto a los niveles de comprensión y comunicación que tienen las personas a las que van dirigidos. Y en eso Margarita y Oscar enfatizaron bastante. También, en la metodología de fácil lectura, implica aprender a seleccionar los puntos del texto o los pasajes más importantes de este texto, que son los más relevantes, las ideas más centrales, que condensan la comprensión general y a su vez específica del texto, ¿sí? Y sobre todo, cuando adaptemos un texto en fácil lectura, vamos a necesitar ser capaces de comprender el contexto estructural, como se dice en literatura, el contexto político, económico, relacional, el mundo epocal, el periodo histórico, el momento en el que se escribe ese texto. ¿Por qué? Porque el error que suele pasar en fácil lectura es que muchas veces, por hacer adaptaciones, se rompe o se desvirtúa la intención comunicativa del autor y el contexto de esa obra. Y eso no podría pasar, por ejemplo, en esto, porque si no estamos creando una nueva obra, ¿sí? Y la idea
es tampoco reducir el sentido del texto a una mera cuestión de organización textual, como lo hacen muchas veces, que es poner letras en azul o agrandar las letras, etc. No es exclusivamente esa la vía. Y lo más importante también es mantener los sentimientos, el contexto estructural, ideológico y la atmósfera que el autor nos presenta. Para hacer una buena adaptación, yo les recomiendo que puedan entrar al Instituto Cervantes y consultar este diccionario que está aquí, yo estoy mostrando, que es el plan curricular del Instituto Cervantes. Si bien este plan está distribuido en 3 grandes niveles, A1 y A2, B1, B2, C1 y C2, lo que hace es graduar los niveles de acceso y manejo de la lengua en el español de acuerdo a acciones que las personas pueden lograr según su perfil comunicativo. Si bien esto está pensado para la enseñanza del español como segunda lengua, es muy importante poder consultarlo para ver el nivel de competencia comunicativa que nuestro usuario tiene y en función de eso graduar las actividades que nosotros vamos a realizar. Por ejemplo, el nivel inicial considera, en verdad, entre 500 y 1200 palabras léxicas, palabras, y en general puntualiza en palabras de alta frecuencia, es decir, palabras de alta recurrencia en nuestro idioma, ¿ya? Porque eso también es una condición básica y fundamental dentro de la fácil lectura. El intermedio va a considerar un texto entre 1200 a 2000 palabras y que también va a puntualizar en esta idea de palabras de alta frecuencia, ¿no es verdad? Y se va a limitar justamente, va a limitar la complejidad de la estructura subordinada, también va a considerar una longitud de palabras de 20 palabras por cada oración, etc. Y el nivel avanzado es cuando ya la persona maneja el dominio del español en profundidad y va entre 2000 a 3000 palabras, también considera palabras notables, palabras moderadas y palabras de alta frecuencia, y justamente este último nivel es cuando ya la persona se maneja de manera fluida en el texto. Siempre yo recomiendo este plan para que ustedes puedan ver los niveles de desempeño generales recomendados de acuerdo a las competencias comunicativas de cada uno de nuestros hablantes. Bueno, antes de pasar al proceso de adaptación, la finalidad que tiene la fácil lectura, entonces, es contribuir con propuestas metodológicas justamente para garantizar una mejor intervención de los textos que vamos a adaptar, partiendo del control de decisiones léxicas, gramaticales, oracionales y textuales que determinan el estilo de los textos sea objetivamente caracterizado para una mejor legibilidad. Y aquí aparece otro concepto, que estos textos no solamente tienen que ser comprendibles, sino que también legibles en cuanto al mensaje y a la presentación estructural y visual del texto. Para ello, la fácil lectura constituye una estrategia de mediación lingüística, una estrategia de acercamiento entre el texto al lector, ¿no es verdad? Pero un lector que no es homogéneo, un lector que está identificado, que conocemos su singularidad comunicativa, que sabemos, por ejemplo, sus necesidades de aprendizaje, que conocemos sus motivaciones sociales. Por eso que este proceso de la mediación lingüística o de la fácil lectura va a puntualizar en esto de las microhabilidades, que es adecuar el texto. Y adecuar el texto es adaptar el texto a un lector concreto, ¿no? Operando sobre aspectos concretos del texto, los aspectos lingüísticos, cómo está constituido el texto, cómo ha sido escrito el texto, dónde está el problema, en las palabras, en las comas, en las relaciones, en el tipo de verbo, etc. Y también atender a los aspectos ideológicos o culturales en el cual la obra es producida, ¿ya? Bueno, en ese marco, entonces, la fácil lectura tiene, como yo ya decía, una función mediadora, que busca la reconstrucción de un discurso para un lector específico, superando este canon universal, ¿sí? Y para ello vamos a atender a elementos comunicativos, pragmáticos y funcionales del texto. Bueno, algunas de las dificultades que comúnmente nos podemos encontrar al momento de leer están determinadas por 2 grandes razones que son precedidas por Haynes y toda la corriente, por ejemplo, del enfoque comunicativo o etnográfico de la lectura, que es el que da el marco de acción para las competencias comunicativas y todo el sentido pragmático. Y ahí están, por ejemplo, que es el modelo interactivo de la lectura, en el que el texto dialoga, interactúa, se relaciona con el lector,
pero específicamente con el mundo del lector, con quién es el lector, dónde se ubica este lector, qué pasa en la cabeza del lector y cómo el lector procesa la información. Por ello, como dice Haynes, va a ser importante entender acá los conocimientos previos del lector, construir un esquema de memoria semántica, es decir, entender cómo el lector procesa la información y los procesos cognitivos que están desarrollados al momento de leer. Y recordar que Feuerstein nos decía a todos nosotros desde la modificabilidad cognitiva que cuando leemos no es solo un proceso cognitivo el que se despliega, son múltiples procesos cognitivos los que se ponen al servicio de, nuestra actividad lectora. Por tanto, la adaptación lingüística de los textos en fácil lectura debe considerar algunos puntos importantes que voy a explicar a continuación. El primero es que no busca justamente implantar una lectura subjetiva, ¿ya? No es porque vaya a robarle la subjetividad a nadie, sino porque busca mantener la intención comunicativa del autor y valorar el texto para los otros. Es decir, no es un texto que yo lo hago para mí como adaptador o como un texto científico que yo escribo para una revista. Este es un texto que tiene el sentido de compensar desigualdades y justamente en esa compensación generar condiciones de lecturabilidad y legibilidad del texto que ayuden a la persona a acceder al texto y interactuar de forma fácil, fluida. También implica profundizar en el texto teniendo en cuenta valores y elementos intrínsecos al texto. Esto que yo les decía, dónde se produce la obra, quién es el autor, el estilo en el que escribe, cuál es la estructura mental de escritura del autor, ¿no es verdad? Y también el compromiso que el texto va a generar con los lectores a través de la estética, lo que se va a llamar el paratexto, que el paratexto en esta imagen, en este contexto, nos va a ayudar siempre a mostrar en una imagen el contenido que está escrito, es decir, el paratexto, la imagen, tiene ese propósito de mostrar fielmente de qué trata el texto con solo mirar la imagen. Y ahí también volvemos a estos aspectos de la intencionalidad. Bueno, si nosotros quisiéramos hacer un plan de trabajo para nuestros estudiantes, tendríamos entonces que graduar nuestro trabajo, nuestro proceso de adaptación en varios niveles. En un primer nivel es la capacidad de leer textos sencillos y breves, para justamente la inmersión en el código lector y en el proceso de alfabetización y en el mundo letrado, que es un proceso bastante complejo, que tiene que ver con nuestro entendimiento sobre cómo entendemos el mundo y nos movemos en él. El nivel intermedio, que es la capacidad de leer textos redactados en lengua común, ¿verdad? Pero o en nuestra jerga profesional o en el registro de habla de una determinada comunidad. Pero también el nivel avanzado, que es la capacidad de leer artículos, informes o textos mucho más profundos. Y aquí es donde entra el texto jurídico, ¿no es verdad? Y los textos científicos, etcétera. Algunos, ahora sí, ya entrando más de lleno al proceso de adaptación, algunos de los principios fundamentales de la adaptación lingüística implica justamente tener siempre en cuenta el original, ¿ya? Entender que el adaptador va a aceptar la forma del texto literario original para no destruirlo y no producir una obra diferente, sino que cautelar el sentido y respetar también la idea de nuestro autor. Por eso, si ahora entramos a una cuestión más compleja que tiene que ver con el proceso mismo de adaptación del texto, si nosotros miramos esta diapositiva, queridos compañeros, nos vamos a dar cuenta que la adaptación siempre debe ser fiel a la intención y al sentido del texto. ¿Por qué? Porque la adaptación debe recoger justamente la acción principal del texto, no es crear otro texto, ¿ya? Y la adaptación no debe ser reduccionista ni infantilizante, y esto es también el desafío de generar un texto y un plan de actividades que permitan a la persona desarrollar o maximizar sus potencialidades, maximizar sus capacidades, pero siempre siendo realistas con lo que ese grupo o esa persona es capaz de hacer en este momento, ¿sí? Y la adaptación implica también una adaptación a nivel del léxico, de la semántica y la sintáctica del propio texto. Para ello, todo esto debe ser organizado, aprender a organizar el texto en su globalidad y conseguir justamente que la información más relevante del texto se pueda mantener. Asimismo, es muy importante mantener la intención comunicativa. Bueno, Aldo, sí, Alejandra. te
escriben en el chat que si es posible ponerlo en pantalla completa, que No es casi posible porque se pega en mi computador. Les pido disculpas, pero no es posible porque vale, si no se gracias. nos va a pegar, ¿ya? Bueno, como les decía, la cohesión va a ser otro aspecto importante al momento de entender esto. ¿Por qué razón? Porque la cohesión nos va a asegurar la comprensión global del significado del texto desde el punto de vista sintáctico. Es decir, por eso que nosotros siempre tenemos que entender esto que está acá, ¿no? Y también es preciso el establecimiento de relaciones léxicas como la repetición de palabras o palabras de alta frecuencia, también la sinonimia o la antonimia, para que se vincule de manera formal y explícita el texto. Bueno, en ese marco, entonces, vamos a revisar a continuación algunas cosas de la adaptación porque ya me quedan mis últimos minutitos. Vuelvo a insistir que no es de mala voluntad no poder ampliar mi presentación, pero en el Zoom cada vez que amplío el PPT se me pega. Entonces no quiero afectar el evento y la transmisión. Bueno, algunas ideas al momento de avanzar en la adaptación es pensar en esta idea de adaptar también como reescribir el texto, ¿sí? Hacer un acceso al patrimonio original del texto manteniendo sus principales ideas. Para ello, siempre es importante saber quién es nuestro lector y cuáles son sus niveles de análisis y cuál es su perfil comunicativo. Pero también seguir unos procedimientos formales, ¿no es verdad? Que es lo que me interesa referir. El primer nivel o el primer paso es como lo que aquí aparece que se llama la planificación de la adaptación y la elaboración de la guía de contenido. Luego, en un segundo paso que se recomienda, es el paso de la adaptación lingüística del texto, que lleva además el paso de la adaptación icónica y ortotipográfica, que es la de las imágenes. En el primer paso, como yo ya mencionaba, que se llama la planificación de la adaptación y la elaboración de la guía de contenidos, ¿qué es lo primero que nosotros debemos hacer? Obviamente es leer el texto, informarnos de este texto, identificar sus ideas fundamentales, subrayar cada párrafo o pasaje de ideas principales y también identificar cuáles son los puntos claves de este texto que pueden generar dificultades de comprensión o de interacción a nuestros estudiantes. Pero también la adaptación implica, ¿qué cosa? Preguntarnos en el segundo paso, una vez que ya hicimos esto, nos vamos a la adaptación lingüística del texto. ¿Y qué implica este proceso? Implica primero saber cómo vamos a hacer la adaptación. Y para eso, este es el proceso más riguroso, esta es la etapa 2, la más rigurosa, porque implica adentrarnos, en el texto, trabajar en la estructura textual, ver cuáles son las frecuencias de palabras y el uso del lenguaje sencillo, es decir, en voz activa, por ejemplo, el léxico, las clases de palabras que están involucradas en nuestro texto y la legibilidad de comprensión, cuáles son los niveles de comprensión que el texto nos posibilita. Y luego, en un tercer momento, viene todo el proceso de adaptación icónica, que debe ser clara y atractiva, respetando los patrones culturales de nuestros estudiantes, pero también el texto debe ir en bloques con un número limitado de palabras por página para que justamente se agudice, se conserve el contenido medular de la adaptación. Por ello, que como yo ya decía, el primer paso implicará entonces comprender quién es nuestro, por ejemplo, nuestro lector, a quién va dirigido, cuál es su perfil comunicativo, cómo está su competencia comunicativa, sus niveles pragmáticos, morfosintácticos, cuáles son los errores específicos que a lo mejor él va a tener o ella en el texto, y qué tipo de textos le llaman a él o a ella la atención, y con cuáles le genera mayor complejidad. En ese marco, entonces, implicaría en esta primera fase, que está referida a comprender el texto, todo lo que yo ya decía, revisar las adaptaciones previas que se han hecho en el campo, identificar las ideas fundamentales del autor, subrayar esos pasajes entre párrafo y párrafo que facilitan la armonía en el texto, pero sobre todo la idea es justamente identificar los puntos más calientes o los puntos más problemáticos que ese texto nos puede generar. Yo por muchos años he sido profesor de metodología de la investigación y todo el mundo en general tiene una experiencia no tan grata con metodología de la investigación y especialmente porque los textos son complejos en sí mismos. Tienen un lenguaje especializado, una estructura específica de gramática de comunicar y eso hace que los estudiantes deserten el texto.
No es que el texto esté mal escrito, sino que hay que entender también que hay textos que van a costar penetrar en nuestras estructuras lingüísticas, gramaticales, de acuerdo a nuestra estructura cognitiva. Si ustedes pueden darse cuenta en la imagen que yo ahora estoy presentando, que es una tablita que yo siempre uso cuando tengo que hacer alguna adaptación, yo organizo de esta manera la adaptación. Por un lado, pongo el texto original y lo divido en los párrafos que tiene, ¿ya? Y voy subrayando los aspectos que para mí son más importantes de acuerdo a la intención del autor, de acuerdo al contexto estructural en que la obra se produce, etc. Y también el texto, y en una segunda columna, voy generando la adaptación, por ejemplo. Y luego hago un análisis estadístico de la frecuencia de palabras que han sido omitidas, las que han sido reemplazadas, etc. Como ustedes podrán ver acá, esta tablita a mí me ayuda mucho a adaptar, por ejemplo, el texto y a organizarlo, cautelando, por ejemplo, el tipo de verbo, el tipo de estructura, las 15 palabras que la oración debe tener, etc. Y luego, ustedes así pueden ver que va quedando el texto, organizado en párrafos, pero por esos párrafos hay una reducción o una simplificación del discurso, y en cada línea hay menos de 15 palabras, por ejemplo. Hay un paratexto que ilustra el contenido central del texto, hay un glosario que nos ayuda a nosotros para colocar palabras que a lo mejor al lector le pueden generar o complicar, ¿no es verdad? Esta es la estructura básica de un texto en fácil lectura. Ahora, si nosotros pudiésemos mirar el proceso de la adaptación lingüística, que es lo que siempre en la difusión de la fácil lectura queda un poco débil, es el primer paso, ¿ya? Yo sugiero que ustedes puedan, cuando hagan la adaptación y quieran complementar o hacer un buen testeo de las palabras, es que puedan ingresar al corpus corde y al corpus crea de la RAE. En el diccionario de la RAE, que está en la línea, hay una opción que dice corpus corde y corpus crea. Estos dos corpus, el CREA y el CORDE, son fichas del lema que uno pone una palabra, por ejemplo, y nos da todos los usos que tiene esa palabra en la ciencia, en filosofía, en lingüística, en política, en pedagogía. Nos da en todos los campos, pero también nos da una datación de cómo la palabra ha ido evolucionando en el tiempo, en la diacronía. Por eso, el primer paso en la adaptación lingüística va a ser considerar este corpus para monitorear cuáles son estas palabras más efectivas, reales, que nos van a ayudar a la adaptación del texto. Y para ello es considerar la frecuencia de palabras, por ejemplo. Lo primero que uno debe hacer es considerar la frecuencia de palabras. Identificar las palabras, los conceptos, los términos de uso común en el idioma, en la variante del español que nuestros usuarios van a ocupar. Esto no implica banalizar el lenguaje, implica crear accesibilidad a partir de las palabras de alta frecuencia que en nuestro español se ocupan y que ayudan a expandir horizontes o abrir oportunidades. También hay que marcar los conceptos abstractos o las ideas que pueden dificultar la comprensión del texto. Se recomienda además crear una tabla de sustitución y una tablita como la que yo mostraba, donde ustedes, por ejemplo, pongan si en Chile la palabra de alta frecuencia para hablar del pelo es pelo y no cabello, entonces yo voy organizando pelo fue sustituida por cabello, por ejemplo. También ahí es importante utilizar oraciones cortas, un lenguaje positivo y directo, obviamente en voz activa, ¿no es verdad? Y utilizar la misma palabra para nombrar la misma cosa a lo largo de todo el texto. Si nosotros nos metiésemos ahora o nos adentramos en el control del proceso de redacción, nos damos cuenta que en el proceso de redacción de un texto en fácil lectura hay que considerar la ortografía y la gramática, ¿ya? Y esto, por ejemplo, yo lo tomé de un texto de Oscar. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hablar del proceso de control. El control de las mayúsculas, el control de la puntuación, el control de otros signos y el control de los números. También, a nivel de la gramática, nos vamos a encontrar con el control de la reflexión verbal, el control de la reflexión del sujeto, ¿ya? El control de orden de la oración y el control de la complejidad oracional. Todos estos elementos son elementos que muchas veces dificultan el acceso al texto y a la comprensión. Y así sucesivamente podemos ir mirando. Entonces, para ir cerrando mi presentación, sí, Ale, ya sé que estoy en el tiempo, regálame un minutito, por favor, para cerrar con esto y ya termino. ¿Puede ser? Claro que sí. Muchas gracias, Alecita.
Bueno, entonces en ese marco, nosotros es importante que cuando hagamos el análisis lingüístico, puntualicemos en los signos ortográficos que vamos a ocupar en el punto, la coma, los dos puntos, cuáles son esos elementos. En la estructura del texto es importante revisar la coherencia, la cohesión y la adaptación del lenguaje. Recuerden, un lenguaje sencillo, simple, cotidiano y concreto. Y el análisis del texto, cuando ya hagamos la adaptación concreta, ¿no es verdad que es lo más difícil? Consultar el corpus corde, que aquí, bueno, está indicado, pero también ver las dificultades de pronunciación, la complejidad de las palabras abstractas y cautelar también el sentido figurado, que lleva a una mayor abstracción. Bueno, eso es lo que yo tenía preparado para el día de hoy. Y finalmente recordar que al momento de estructurar los párrafos, cada párrafo debe estructurarse con un sentido semántico, formado por un conjunto de oraciones que están separadas entre sí por punto y aparte, y se estructuran separados en las partes narrativas de las dialogadas mediante líneas en blanco, ¿sí? Para que nos quede un texto más o menos como el que está acá, que es la adaptación del Quijote de la Mancha en fácil lectura. Ven que el texto está separado, tiene oraciones de pocas palabras, de 15 a 20 palabras, está en Arial, que es una letra de accesibilidad, tiene un glosario aquí al lado, donde te contextualizan y se marcan en negrita las palabras más complejas. Bueno, esa es mi presentación, quiero agradecer esta posibilidad y nuevamente les pido disculpas por no poder proyectar mi PPT en grande, pero mi computador está un poco viejito y siempre me da ese problema con el Zoom, también me pasa con el Teams. Bueno, muchísimas gracias Alejandra, gracias a todos los participantes por escucharme y espero haber aportado algo a este panel.